pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y cuando el Mesías, allí en el desierto del Negev, llevado por el Espíritu Santo, dice la Biblia, que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió, dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno empieza a leer la Biblia y uno llega al libro de Génesis, puede aprender cómo Dios el Padre ha creado todo. Todo lo que ha creado ya estaba en su palabra. Mucho tiempo después, cuando el apóstol Juan, allí en Éfeso, escribe estas palabras: en el principio, antes de todo, era el Verbo. ¿Por qué? Porque el Verbo era una persona. Y el Verbo era Dios. No es que Jesucristo se convirtió Dios por su comportamiento. Él ya lo era. Era el único Dios, el Dios que quiso ser hombre. Hay muchos hombres que de alguna forma pretenden ser Dios, pero el verdadero Dios quiso ser hombre. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio el que estaba con Dios. Entonces dice el apóstol Juan: todas las cosas fueron por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha hecho fue hecho. Todo lo creado, lo visible e invisible, todo fue creado por la palabra. El escritor de la carta de los Hebreos nos revela otra verdad cuando dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, y la imagen, o como dice en griego, el carácter mismo de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios.
Nosotros, cristianos, creemos y sabemos y creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿pero cómo es eso? 3 en 1, 1 en 3, ¿cómo funciona eso? La verdad, tenemos que confesar una cosa. Nosotros, que algunas veces ni estamos de acuerdo con nosotros mismos, nosotros que algunas veces hasta es imposible ser uno entre dos personas, si nosotros estamos tanto acostumbrados a la división, a la guerra, a la desunión, entonces ¿cómo vamos a comprender esa unión perfecta entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? La única forma de captar y comprender las cosas es a través de la fe y en el Espíritu. Nuestro espíritu, nuestra vida espiritual es mucho más grande que nuestra vida visual, lo que podemos ver. Por eso el apóstol Juan dice, aquel que está en vosotros es más grande que aquel que está en el mundo. ¿Sabías que tú por dentro eres más grande que por fuera? Y nosotros creemos en Jesucristo. La Biblia dice en Salmo 107, versículo 20, Él envió su palabra. Y dice, y los sanó, y los libró de su ruina. Jesucristo es la palabra de Dios. Esa palabra que se convirtió en carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo eterno, el Dios eterno, llamado el Verbo, se hizo carne a través de un nacimiento donde el Señor le habló a una joven llamada María y dijo que iba a tener un hijo. Y su nombre, dijo el ángel, iba a ser aquel ángel que el Señor envió. Su nombre, dijo, iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. En Jesucristo, Dios se acercó a nosotros. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es el mensaje de Dios. Él es la solución de Dios. Él es la promesa de Dios. Todo se concentra en Jesucristo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, Él, en su omnipotencia, en su poder infinito, cuando Satanás se le acerca en el desierto, Jesucristo le contesta de una forma para que nosotros, a través de la forma que Jesucristo reprendió a Satanás, también nosotros aprendemos. Él le dijo, escrito está. Si algo está escrito, es porque Dios ha decidido que esté escrito y porque Él quiere hacerlo. Todo lo que hace Dios, el Padre, lo hace a través de dos canales. Como dice la Biblia en los Salmos. Todo lo hace Dios a través de su palabra, que es su Hijo, y a través del aliento de su boca, que es el Ruach, que es su Espíritu Santo. Todo lo que hace el Señor lo hace a través de la palabra y del Espíritu. Y nosotros
nosotros vivimos de esa palabra. Más todavía. El apóstol Pedro dice, cuando le escribe a las iglesias, dice que nosotros somos nacidos por esa palabra. Cuando dice, toda carne es hierba. Toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca en algún momento y la flor cae. Pero como nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, simiente incorruptible. Esa palabra, simiente, normalmente la palabra para semilla, en griego le llaman sperma, pero aquí esa palabra para simiente se llama spora. Un amigo mío, que en su momento fue profesor también griego en el seminario, él trabajaba también como ayudante en las operaciones, cuando el cirujano o los cirujanos hacían operaciones muy complicadas, él estaba allí presente. No sé cómo se llama esa profesión en español, pero él era uno de los especialistas. Él me contó de un caso que tuvieron que parar de poder usar unas salas de operación porque encontraron una semilla spora, literalmente como dice aquí, un simiente incorruptible, spora. ¿Qué significa spora? Es una semilla que no se puede matar. Esa semilla se encontró, o mejor dicho, virus o microbio, como le llaman, se encontró en aquellas salas de operación y tuvieron que cerrarla por un tiempo hasta que vinieron especialistas para limpiar aquellas salas. Yo le pregunté, ¿pero por qué no laváis o desinfectáis? Y él me contó, no. Con cualquier microbio lo podemos hacer, pero no con espora. El espora no lo puedes matar. Hay otras formas de controlarlo, pero simplemente lavando o desinfectando un lugar, esa semilla incorruptible no desaparece. Jesucristo dice, a través del Espíritu Santo, que tú y yo somos nacidos de esa semilla incorruptible. Esa vida que tú y yo tenemos, ese poder, esa salvación. Juan tenía razón cuando dice, aquel que está en vosotros es más grande, más fuerte que aquel que está en el mundo. Tenía razón. Y tú y yo estamos nacidos, renacidos, avivados por la palabra de Dios. Y sabes, querido oyente, no sé, lo intentaré, pero casi me siento incapaz de intentar de explicar lo importante que es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios para nosotros cristianos es lo más importante. Habrá días que no podrás orar como siempre. Habrá días que no sientes su presencia, por cierta razón, pero que nunca pasa un día que no leas la Biblia. Porque toda nuestra vida, Jesucristo tuvo razón. El hombre no vive del pan solo, sino, en primera línea, de la palabra de Dios. ¿De qué palabra? De la que sale de la boca de Dios.
Es interesante que cuando Jesucristo en Mateo 4 dice que el hombre vive de la palabra de Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra, déjame explicarlo, en griego existen diferentes palabras que describen la palabra. Una de ellas es el logos, y hay otra muy conocida que se llama rema, el rema de Dios. Para explicarlo fácil, vamos a decir que el logos es la palabra pensada, escrita, pero el rema es la palabra que sale de la boca con sonido. Rema, una palabra muy específica para ti y para mí. Y tú y yo necesitamos ese rema de Dios, porque la fe viene por la palabra. Cuando lees Romanos capítulo 10, y podemos leer en versículo 17, cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra, en español palabra, en griego es rema. Pero hay una cosa interesante, que los textos más antiguos dicen, así que la fe es por el oír. Y el oír viene porque alguien ha oído el rema de Cristo. Donde pone aquí Dios, los textos de los códigos alexandrinos mayormente dicen la palabra de Cristo. Así que la fe es por el oír. ¿Qué significa? Que yo mismo me tengo que leer la Biblia en voz alta. ¿Sabes, querido oyente? La Biblia que se lee solo con los ojos y no se pronuncia con la boca, no sirve nada. El poder de la palabra está en el sonido de la palabra. Cuando Dios el Padre creó los cielos y la tierra, Él no pensó la creación, Él la proclamó con su boca. Él dijo, sea luz. La Biblia dice que Dios dijo. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra. Cuando tú y yo le pedimos al Señor ayuda, su ayuda está en la palabra. Pero ¿por qué es tan difícil leer la Biblia algunas veces? ¿Por qué es tan difícil aprender de memoria versículos? Todos nosotros en la escuela tuvimos que aprender poemas, tuvimos que aprender cierta historia, y tuvimos que, sea de William Shakespeare, allí nosotros en Alemania, o de los filósofos griegos. Y os confieso una cosa, nunca fue tan difícil, pero cuando me convertí y comprendí que la palabra de Dios es más que la palabra de Dios. Y déjame explicarte. Hay un versículo en Salmo 119 que es impresionante. La pregunta es, ¿por qué tenemos tantas luchas para leer la Biblia? ¿Por qué tenemos tantas dificultades de memorizar un versículo de memoria, o un pasaje, un salmo, un capítulo? ¿Por qué? En Salmo 119, versículo 89, dice un impresionante versículo. Dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. O como dice
la Biblia hebreica turcandensia. En eternidad. Tu palabra es firme, agarrada a los cielos. Es una buena traducción. Firme, agarrada, fuerte. Tu palabra está escrita en los cielos. Cuando tú y yo abrimos la Biblia para leer la Biblia, y querido oyente, si eres cristiano o de verdad quieres tener una vida profunda en el Espíritu, es necesario que tú leas la Biblia en voz alta. Confíame, no te sirve mucho leer la Biblia solo con los ojos, porque el poder está por el oír, la fe viene por el oír, el poder de la palabra se desata en el oír. Pero ¿por qué nosotros cristianos tenemos tanta dificultad a aprender un versículo de memoria? La razón es esta. La Biblia que tú sujetas con tus manos, tienes que imaginártelo como un espejo. Yo no sé si tú fuiste alguna vez al peluquero. Y cuando el peluquero termina su obra, su arte, él te pone un espejo detrás tuya. ¿Pero qué observas? Tú observas el espejo delante tuya para que el espejo detrás tuya refleje tu cabello atrás, que no puedes ver a simple vista. La Biblia es el espejo que refleja la palabra escrita en los cielos. En eternidad la palabra de Dios está en los cielos. Cuando el profeta Daniel, él está allí en Babilonia, de repente, un día, dice la Biblia, que vino una voz del cielo. Vino una voz del cielo. Interesante. Y cuando dice en español, vino una voz del cielo, dice la Biblia que cayeron palabras del cielo. Cayó una voz del cielo. Y déjame explicar una cosa. Dios el Padre es omnipresente. Jesucristo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. Y su palabra está en los cielos. Cuando tú lees la Biblia y quieres aprender un versículo de memoria, quiero que sepas un secreto. No estás aprendiendo el versículo de memoria de la Biblia de papel o el versículo que te lo ha escrito delante tuya. Lo que está pasando es esto, que esa Biblia que contiene con tinta negra la palabra, en verdad solo es el espejo de la palabra en el cielo. La Biblia es el único libro que existe en el cielo y en la tierra. Cuando el Señor te da una palabra, viene del cielo, caen palabras. Pero hay un problema. Del lugar de la presencia de Dios, o mejor dicho, ¿dónde está ese lugar donde el profeta Isaías dice que vio los cielos abiertos y vio el trono de Dios? Cuando de ese trono una palabra es enviada, esa palabra del tercer cielo, enviada al primer cielo donde tú estás, tiene que pasar el segundo cielo. Y esa palabra, como el ángel
enviado a Daniel en capítulo 10, le dijo: desde el primer día yo fui enviado con un mensaje, pero los demonios se me pusieron en contra. ¿Por qué es tan difícil aprender un versículo de memoria? ¿Por qué algunas veces es tan difícil aprender un pasaje de memoria, un salmo? La razón es porque esa palabra está cayendo del cielo a tu vida. Pero antes que caiga a tu vida, hay una lucha por esa palabra. ¿Por qué hay una lucha por esa palabra? ¿Por qué? La razón es por lo que contiene. Imagínate que yo pasaría con un avión y yo te enviaría un paquete grande, y en ese paquete yo meto todo lo que tú necesitas, todo. Y ese paquete, yo paso por un avión, vamos a decir a 4.000, a 6.000 metros de altura, paso por encima de ti y dejo caer ese paquete, esa palabra, porque tiene un contenido. Siempre que leas la Biblia, quiero decirte que tiene un contenido. El contenido de la Biblia es en primera línea una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego tienes que saber que en ese paquete, en esa palabra, en ese contenido, está el reino de Dios. Y está la gracia de Dios. Está el poder de Dios. Está la visión de Dios. ¿Sabes? Siempre que el Señor quiere darte algo, una bendición, una solución, o sabiduría, o una respuesta, siempre lo hace a través de la palabra. Porque la palabra de Dios es lo único que puede sobrevivir este mundo y esos ataques diabólicos. Cuando Dios el Padre envía una palabra del cielo, lo único que necesita es que alguien en la tierra le cree. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y cuando el Señor envía su palabra, y yo tengo mucho cuidado, mucho, de personas que siempre me están contando de sus sueños. El que habla mucho de sueños, obsérvalo, casi nunca tiene una palabra. Dicen que han soñado, vale, de acuerdo. No quiero juzgarlo, pero quiero decirte que al diablo no lo vas a vencer porque le vas a decir: yo he soñado. Pero sí puedes reprenderle cuando dices: escrito está. Está escrito que Él me protege. Está escrito que yo habito al abrigo en la intimidad del Altísimo. Está escrito que yo tengo un pacto con Él. Está escrito que yo no he recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu de Dios. Por eso siempre hay una guerra impresionante con la palabra. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 13? Cuando alguno oye la palabra enviada del cielo, que contiene el reino, ¿quién viene? El malo. ¿Y cómo arrebata el malo la buena palabra? El malo usa mayormente gente mala para robarte la palabra. Una vez que te enojes, una vez que te enfades, una vez
que estés decepcionado, esa palabra no sobrevive. Cuando alguien oye la palabra del reino, cuando alguien oye la palabra que contiene el reino y no la entiende, ¿por qué? Porque no le conviene, porque no quiere entenderlo. Entonces viene el malo. ¿Y cómo arrebata la palabra? ¿Cómo? En Lucas 8 lo podemos ver. Cuando dice la Biblia que el malo viene y roba la palabra. O como dice aquí en Lucas 8, el Señor le llama de otra forma. En Mateo 3 se le llama el malo. En Lucas 8 le llama el diablo. Y Él dice que la palabra que será robada de tu vida es esta. Que la palabra cuando fue sembrada, dice, y fue hollada. O como dice en otra Biblia, pisoteada, catapateo. Y esa palabra catapateo significa menospreciar. Cuando tú estás en la iglesia y estás con el teléfono en la mano y te entra un mensaje de WhatsApp, Messenger, Facebook, Chismosobook o lo que sea, estás menospreciando la palabra y te van a robar la palabra, no va a traer fruto. ¿Cómo es la única oportunidad para Satanás para robarte la palabra? Él solo te puede robar lo que menosprecias. Lo que menosprecias. Y luego dice, y lo podemos leer en Marcos 4, y también en Mateo 13 lo explica el Señor muy bien. Dice que cuando uno oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino es de corta duración. Esa palabra corta duración, una palabra interesante porque significa también palpadear con los ojos. La fe de algunos solo funciona de las domingo 10 de la mañana a domingo 12 de la mañana. Pero la fe que tú y yo necesitamos es la que funciona lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No dudes, querido. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Y cuando esa palabra cae del cielo, hay una lucha espiritual. Queridos, te prometo una cosa. Tú no tienes que buscar los demonios. Cuando abres la Biblia para leer la palabra en voz alta, todo el infierno, tu carne, tu entorno, toda clase de demonio se va a revelar para que tú no leas la Biblia. Por eso tienes que ser muy consecuente leyendo la Biblia. Porque oye lo que dice la Biblia. Que cuando oyes la Biblia, cuando lees la Biblia en voz alta, viene tribulación o persecución por la palabra. Esa palabra tribulación es una palabra interesante que se llama thlispis y significa ser oprimido, ser apretado. Esa palabra se usaba cuando en el tiempo de la cosecha de las uvas antiguamente se
pisoteaban para sacarle jugo. Eso significa thlispis. Pisar algo, machacarlo como una aceituna, como el vino. Cuando viene presión sobre tu vida, mayormente no es por ti, sino por la palabra que fue enviada. O viene persecución. O vienen acusaciones falsas, diabólicas. Y ¿sabes una cosa de las acusaciones de Satanás? Porque en los ojos de Dios estás lavado con la sangre de Jesucristo. Porque en los ojos de Dios ya Él te ha perdonado todo. Por eso el Satanás se tiene que inventar las acusaciones. Muchas veces las acusaciones no son correctas. Contienen a lo mejor un granito de verdad, pero esas acusaciones son exageraciones. Cuando recibes la palabra, o por ejemplo, cuando en la iglesia Pasión por Cristo Dunamis Radio, siempre que doy enseñanza, pretendo con ayuda del Señor dar durante semanas y meses enseñanza, sea sobre el reino, sea sobre la gracia de Dios, sea sobre el favor de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que una predicación no va a cambiar a nadie. ¿Te puede animar? Claro. ¿Te puede inspirar? También. ¿Te puede entusiasmar? También. Pero una transformación no viene por una prédica. Uno tiene que oír un mensaje varias veces y tiene que oírlo a lo largo del tiempo para que esa palabra traiga fruto. Y siempre que he dado una enseñanza por la gracia, por el reino de Dios, siempre ha habido tribulación, persecución y estupidización. Te explico la tercera palabra, la he inventado yo. Esa no existe, la he inventado yo. ¿Y qué es eso? Acusaciones estúpidas. Cuando yo he enseñado tanto sobre la gracia, cuando yo he enseñado tanto sobre el reino de Dios, me han acusado que soy un predicador de la prosperidad, que no lo soy y no creo en eso. ¿Por qué? Porque no existe el evangelio de la prosperidad. No existe ningún evangelio de la prosperidad. Yo personalmente nunca he oído a uno. ¿Por qué? Porque no existe. En la palabra de Dios solo existe el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Eso es lo que conoce la Biblia. El evangelio de la gracia. Pero yo nunca he oído ni creo en ese evangelio de la prosperidad. Una cosa sí sé, lo que dice Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso lo creo de todo corazón. Que el Señor Jesús a los suyos no los deja solos. Eso lo sé. Luego, cuando enseñé de la gracia y del favor, me acusaron que yo fuera ecuménico. Primero, que la mayoría no sabe de dónde viene esa palabra. Ecumene, en griego. Pero ese término ecuménico significa uno que cree que todos van a ser salvos, ya sea de cualquier religión. La gente que vino con esas estúpidas acusaciones parece que nunca me oyen predicar.
¿Cuántas veces he dicho, y me habéis oído decir, que solo en Jesucristo está la salvación? Solo Jesucristo perdona. Solo en Jesucristo recibimos el perdón de los pecados, la vida eterna. Ese es el mensaje que he dicho. Eso es lo que he dicho, de todo corazón. Y también, cuando empecé a hablar del reino de Dios y de la gracia, algunos, estúpidamente, no hay otra explicación, dijeron que yo digo una vez salvo, siempre salvo. Pues estás equivocado. Esa no es la enseñanza del Señor Jesucristo. Él dio bastantes parábolas donde dijo, tened cuidado que lo que tienes, que no lo pierdas. ¿Qué significa? Que tú una vez le dices a Jesucristo, tú eres mi Señor, y luego vives en adulterio, en mentira, en todas esas cosas. Porque Él te da carta libre para pecar. Porque, querido, quiero decirte, estás muy equivocado. Muy equivocado. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe? Y ahora oíme atentamente. Si aquellos que acusan, si acaso ellos no están bajo juicio y ellos mismos están perdidos, porque están haciendo el trabajo de Satanás. La Biblia le llama el acusador de los hermanos. Por eso no te tiene que sorprender cuando viene la palabra de la gracia, como dice Hechos 20:32, Hechos 14, versículo 3, la palabra de la gracia. O cuando viene la palabra del reino de Dios, ¿qué viene? Tribulaciones de diferentes formas y persecución por acusación. Estos fueron los que fueron sembrados entre los espinos, dice Jesucristo, lo que oyen la palabra. Pero se dejan engañar, ¿de qué? De los afanes de este siglo, de cosas que no son necesarias. Si tienes, vamos a decir entre comillas, todo lo de este mundo y no tienes al Señor en tu corazón, tú sabes lo pobre que eres delante de Dios. Porque no hay cosa más preciosa que vivir y tener a Jesucristo en su corazón. Esa es la vida. Esa es la paz, el amor, el cariño. Jesucristo vive. Él ha resucitado de verdad y tú puedes vivir con Él. El amor a Jesucristo te libera del afán de este siglo. Y hay otra cosa peor todavía que el afán, que es el engaño de las riquezas. ¿Y sabes qué? Me he dado cuenta de una cosa. A lo largo de los años me he dado cuenta de una cosa. Que la gente que más habla del dinero son aquellos que no lo tienen. Y me di cuenta que aquellos que tienen dinero no hablan tanto del dinero. Y me he dado cuenta que existen tres clases de personas. Los pobres hablan solo del dinero. Los ricos que tienen dinero hablan solo de proyectos. Pero hay una tercera clase de personas, los bendecidos, y ellos hablan solo de Jesucristo. El que tiene a Jesucristo en su corazón sabe de qué hablar, porque lo que está lleno tu corazón, eso tu boca da testimonio. Y la palabra no trae fruto, porque los afanes de este siglo la ahogan.
el engaño de las riquezas. Te están engañando. Y las codicias de otras cosas. ¿Qué pasa con ellas? Entran a tu corazón y ahogan la palabra. Y la hacen infructuosa. Pero ¿cómo traemos fruto nosotros? Atención, es impresionante, impresionante. Hace tiempo, yo le pregunté al Señor, huí tanto de estrategias como que el ministerio crezca, como estrategias para que crezca la iglesia. Vale, cada uno que haga lo que piensa que está correcto. Pero a mí el Señor me dio una palabra y me dijo, predica mi palabra, porque mi palabra es la que trae fruto. Hay un versículo en el profeta Oseas que es impresionante. Hay un versículo que es impresionante. Y es cuando dice la Biblia en el profeta Oseas, en capítulo 14, en versículo 8. Dice en hebreo, solo cerca de mí habrá fruto para ti. ¡Wow! Solo cerca de mí, o como dice en hebreo, pegado a mí está el fruto para ti. ¿Quieres más fruto en tu alma, en tu espíritu? ¿Quieres más fruto en el trabajo? ¿Quieres ver el fruto que tu familia se salva? ¿Quieres ver el fruto que la iglesia, el ministerio crece? Porque eso es lo que deseamos todos juntamente, ver muchas personas salvadas. Oye lo que dice la Biblia. Solo cerca de mí habrá fruto para ti. Oseas 14, versículo 9. Solo cerca de mí. Impresionante. O en español, versículo 8. O como dice la Biblia a las Américas, de mí procede, viene tu fruto. ¿Cómo traemos fruto? Por la presencia y la palabra. Y querido oyente, voy a hacer un trato con vosotros. Vamos a hacer una cosa. Si tú lees cada día 3 capítulos la Biblia, al año has leído la Biblia completa. Y quiero hacer un llamado. Que hoy empieces con el Evangelio de Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan, Carta de los Hechos, y empieza a leer el Nuevo Testamento, luego el Antiguo Testamento. Cada día 3 capítulos. Y si tú lees cada día 3 capítulos de la Biblia, al año has leído toda la Biblia completa. Vale. Yo me comprometo con vosotros. El que lea la Biblia en un año, otro me dirá, pastor, en 1 año y medio, también 1 año y medio, no importa. Pastor, en 2 años, vale, en 2 años, ¿de acuerdo? El que lea la Biblia completa entre 1 o 2 años, yo me comprometo y te regalo una Biblia, pero una buena, con cremallera y con una dedicación personal. Yo te la escribo. Empieza hoy a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Mañana capítulo 4, 5 y 6. Y así lees 3 capítulos cada día. Y al año has leído la Biblia. Si has leído la Biblia en 1 año o en 2 años, vamos a decir, yo te regalo una Biblia. Yo te regalo una Biblia con cremallera, una Biblia preciosa,
con una dedicatoria, porque oye lo que dice Jesucristo en Lucas 8, versículo 15. Mas lo que cayó en buena tierra. Oye lo que dice. Mas lo que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. ¿Cómo? Aprendiendo de memoria. Querido oyente, mira, solo los versículos que sepas de memoria son los versículos con cual puedes reprender a Satanás. Escríbetelo. Solo los versículos que sepas de memoria son los versículos con cual puedes reprender a los poderes diabólicos. Otra vez, solo los versículos que sabes de memoria son los versículos que se cumplen en tu vida. Solo los versículos que sabes de memoria son lo que te van a proteger. Solo los versículos de memoria son lo que van a traer fruto en tu vida. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. ¿Cómo? Aprendiéndola de memoria, y dan fruto con perseverancia. Y tú verás, querido, que la Biblia está llena de poder y de presencia de Dios. Y os deseo de todo corazón que la gracia de Jesucristo y su favor os acompañe, queridos. Shalom.